Hola amigos de GeoVirtual 2.cl, hoy día vamos a Salar de Pedernales, otra excursión a la alta cordillera y a la depresión de los salares. Ahí vamos. Es una ruta un poco larga, eso sí, es decir, desde Copiapó a Corocedo, a Maricunga. De ahí vamos a doblar hacia el norte los depresión de los salares. Bien, hoy día vamos a Salar de Pedernales. Bueno, ya estoy en realidad, porque en los primeros 200 kilómetros casi era imposible para salir y haciendo la introducción. Un viento tan espectacular, tan infernal, nunca he visto algo así. Bueno, ahora se calmó un poquito, ojalá, y ahí podíamos hacer la introducción. Bueno, partimos en Copiapó, subimos el camino internacional, la Coipa, Cuesta Corocedo y al Salar de Maricunga. Eso ya son 179, casi 180 kilómetros, ¿no?, para llegar ahí. Desde el Salar de Maricunga uno dobla al norte, mantiénense en la depresión de los salares entonces, ¿no?, y uno más o menos 50 kilómetros, uno encuentra el Salar de Pedernales. Mientras tanto hay par de lugares, La Ola y un proyecto minero, La Esperanza, de este tiempo está ahí actuando. El camino está bien hasta La Ola, más o menos, hasta llegar a La Ola. Pavimentado, espectacular, lamentablemente en medio de nada termina la pavimentación y a partir de eso hasta Pedernales es en pésimas condiciones. Era antes muy bueno, un camino de sal, de bichovita, pero sin mantención este caminos casi se ponen peor que antes porque los trozos de sal, los baches son tremendos. Hay que realmente andar con alta precaución en este sector. Bien, el circuito bastante interesante sigue entonces de Maricunga a La Ola, a Pedernales. Ahí mejor entrando un poco más al salar, es decir, hay un camino que conduce a la mina Pedernales, a la mina de los Borratos, y un poco más allá se encuentra un lugar, un mirador y un lugar donde uno puede acceder sin problemas al salar. De ahí vamos a bajar por Cuesta Asientos, la quebrada Asiento, la Cuesta Nueva bien desafiante, y bajamos entonces Montandón, Diego de Almagro, y ahí podríamos ver si bajamos más por Inca de Oro o por Chañaral. Chañaral hacia Copiapó es un poco más lejos, eso sí, por si acaso. Ojo, este circuito casi no tiene bomba benzina. Claro, la bomba benzina, la última es en Copiapó, en Paipote hay una. Después en Diego de Almagro hay una. En El Salvador podríamos ir fácilmente ahora a El Salvador. Hay una, y claro, en Diego después y abajo en Chañaral. Pero es siempre mejor para llevar suficiente benzina, comida y también líquido, bebidas o agua de toda manera, ¿no? Esta ruta al fondo nos da todo: historia, paisaje, geología, biología, entonces la fauna, salares, entonces es realmente una maravilla. Y lo otro es que, porque está bueno, no sube tanto. Creo generalmente estamos andando entre 3.000 y 4.000 metros. Dos veces vamos a subir levemente sobre 4.000 metros, pero cortito nomás. Normalmente estamos como 300, 500, como promedio aquí. Claro, el Salar de Pedernales es el salar más bajo al fondo, ¿no?, de la región y el más grande, ¿no?
y por eso es un circuito bastante interesante, pero ojo, como ya indicado, muy extendido. Son 500 kilómetros Copiapó, Maricunga, Pedernales, Diego de Almagro, Copiapó, son 500 kilómetros en total. Bien, vamos a ver, ¿no? Ya estoy en este salar, ¿no? Porque antes no era posible. Antes de llegar a la aduana en Salar de Maricunga, se empalma un camino pavimentado hacia el norte, hacia Pedernales. El camino sigue a la depresión de los salares y alcanza aquí entre 3.700 a 3.800 metros de altitud. Hoy día todo en excelente estado, años atrás no era así. Todos caminos de tierra realmente en estado regular o en pésimo estado, pero un letrero simpático avisando que son entre 120 a 130 kilómetros para comer algo. En este camino a La Ola y Pedernales ya se abre una vista panorámica de la primera. Los guanacos nunca faltan. Nos acompañan aquí casi en todo el trayecto. Bien, avanzando acá en el camino entre Maricunga y Pedernales, camino nuevo, ahora pavimentado, y claro, como es una zona con precaución de altura, sería una buena idea poner refugios ahí, en cada una cierta distancia, aquí en 10 kilómetros, tengo el primer refugio, que sí, claro, eso es importante, eso es, podría ser algo importante. Vamos a ver. Cuidado con las puertas. Algo tienen para dormir. Eso está bien. También hay que indicar, aquí hay varios proyectos de prospección minera. Me recuerda aquí en 1989 el proyecto Esperanza. Lo más sorprendente, aquí donde empalme del camino hacia La Ola y hacia Arceríos o hacia, digamos, Asientos, aquí hay un camino secundario de regular estado, pero con una cuesta que igual baja a Asientos. Aquí Salitral se llama, es la antigua cuesta seguramente, y hay una sorpresa aquí, hay un aeródromo no tan malo, por decirlo, y yo hice mi trabajo de doctoral aquí, para obtener el título de doctor aquí en los años 89, y todavía ya estaba este aeródromo. Yo sospecho es para una empresa minera, para este proyecto Esperanza, que hasta hoy está activo, está vigente, como lo veo, pero es realmente impactante aquí en 3.300 metros para ver un aeródromo. Si alguien tiene más información de eso, bueno, pónganlo abajo en los comentarios, ¿no? Eso vamos a ver. Esta pista ya existió en 1989. Hasta partes del recinto están pavimentados.
La altitud aquí es 3.693 metros. Y en realidad son dos pistas en su típico ángulo de intersección. Probablemente era para el proyecto minero Esperanza en los años 80. La pista noreste a sureste tiene una longitud de 2.100 metros, a una dirección de 145 grados. La otra pista en la misma longitud a una dirección de 35 grados, es decir, de noreste a suroeste. Pero el excelente estado del camino no dura mucho. Donde el río Leoncito, ya el camino vuelve a su estado de 1989, tierra y calaminas. Estamos avanzando hacia el norte. Faltan 9 kilómetros a La Ola. Pero primero vamos a cruzar un río contribuyente al río Ola, el río Leoncito. El río Leoncito es parte del sistema fluvial río Ola. No menor parte del caudal del río Ola proviene del Leoncito. La llanura aquí tiene un ancho alrededor de 10 kilómetros. Tanto viento que casi no se puede abrir la puerta aquí. Impresionante. Impresionante. Si eso va del otro lado, hay una puerta segura. Bien. Eso estoy ahora en La Ola. Pero bueno, eso nunca he visto algo así aquí. Yo trabajé varias veces aquí, pero con tanto viento y ahora empieza como una tormenta de arena acá. Claro, por el material suelto y claro, se nota hasta material blanco del salar o algo así. Un viento infernal. Hasta el tranque, La Ola, se levanta el agua. Eso es impresionante. Eso es impresionante. Hasta el agua en este pequeño tranque se levanta. Mira, no puede ser. El tranque La Ola es una obra de captación de aguas para las minas de Codelco, especialmente El Salvador. Es un sector con pastos y baja vegetación, y como se ve hoy, con un clima bastante duro y un viento extremo. El caudal del río es alrededor de 0,6 metros cúbicos por segundo. Pero también hay días más lindas acá, más tranquilas, como se ve en las imágenes del año 2005. Hasta las temperaturas aquí en verano durante un par de días pueden ser bastante agradables. Ya llegamos al Salar de Pedernales, entrando por un camino secundario a la orilla oeste del salar. Aquí se encuentra un mirador con una vista bastante hermosa. El Salar de Pedernales es el salar más grande de Atacama. Su punto más bajo es solamente 3.352 metros. El salar tiene una superficie de aproximadamente 335 kilómetros cuadrados. La cuenca abarca más de 3.600 kilómetros cuadrados. Las lagunas alcanzan una superficie de 0,6 kilómetros cuadrados.
En la continuación al norte se encuentra el Cerro Doña Inés de la Cordillera do México. Cerro Doña Inés marca una altitud de 5.075 metros. Aquí en Salar de Pedernales, un viento impresionante. No sé si vamos a escuchar eso, ¿no? Y un frío, y estamos ya casi entrando en noviembre, y un viento, pero paisaje hermoso y único. Salar de Pedernales es el salar más grande aquí de Atacama, también el salar más bajo al fondo, ¿no? Tiene 3.400 metros, grande y bastante interesante. Este salar se ubica, claro, en la depresión de los salares, el más al sur es el Maricunga y después ya viene aquí el Pedernales. En realidad un verdadero salar. Aquí la evaporación es ya definitivamente más alta, ¿no? Y la acumulación de sales es interesante. Hay que decir, los salares y tienen una edad de cuaternario principalmente, pero claro, hay también depósitos de sal más antiguos hasta el Mioceno. En realidad este proceso entonces comienza como 7 millones de años atrás. Los salares tienen una potencia bastante elevada. No son solamente sal, son diferentes tipos de sal, claro, sal también de litio, sal yeso principalmente también, ¿no? Y claro, los otros sales comunes. También existen lagunas ahí, ¿no? Lagunas abiertas con agua. Yo creo este salar Pedernales tiene más o menos una superficie de 360 kilómetros cuadrados. Claro, antes aquí había una mina, justamente donde estoy, una mina de boratos, la mina muy antigua, hasta el siglo pasado, 1880, por ahí, ¿no? En este sector. Entonces ese sector siempre tenía una cierta industrialización, una cierta tecnología acá. Después llegó la mina Potre Ríos, que usó justamente este sector aquí para su agua. Después, claro, El Salvador, se hizo un túnel artificial, un desagüe entonces artificial. Entonces este cuenca endorreica sigue endorreica, porque naturalmente es endorreica, naturalmente no tiene salida este cuenca, pero artificialmente ahora sí un túnel. Este salar, claro, es impresionante. Se recomienda no entrar directamente al salar porque la cosa realmente es blanda, es peligrosa. Mejor quedarse a la orilla. Además, es un biotopo de los animales y de los flamencos, y no mejor para dejarlo por lo menos este sector tranquilo. También, como vimos, hay guanacos, hay vicuñas y otros tipos de animales. Bien, vamos a verlo un poco, ¿no? También hay que mencionar la fauna. Flamencos, vicuñas, guanacos, aves, todos presentes. Por si acaso, la distancia recta al Cerro Doña Inés es 26 kilómetros. La distancia a la orilla este, desde aquí, desde el mirador, aquí es 22 kilómetros. Los cerros Panteón de Aliste y Cordón Azufriera Tres Puntas alcanzan 5.570 metros o 5.370 metros de altitud respectivamente.
las ruinas de la mina de los Borratos, la Cuesta Asiento y mucho más vamos a explorar en la próxima semana. Hoy día hasta aquí nomás. Chao amigos y amigas de GeoVirtual 2.cl.